Hoy te hablaré de un impresionante deportivo japonés que tiene un gran seguimiento en el culto por su gran manejo, calidad y desempeño. Te estoy hablando del Mitsubishi Eclipse. Cuando te hablo del Mitsubishi Eclipse, lo más posible es que se te venga a la mente el coche que has visto en muchas películas, videojuegos, y que sabes que está ahí y que forma parte de un legado automovilístico, pero no sabes precisamente por qué. Lo curioso es que dentro de la historia del Mitsubishi Eclipse, irónicamente es un modelo ignorado por muchos. Pero te digo que es irónico porque curiosamente inició un movimiento de culto por los autos japoneses, específicamente aquellos que fueron fabricados para alcanzar un gran desempeño. Por ende, si conoces el Mitsubishi Lancer Evolution, posiblemente conozcas el Mitsubishi Eclipse. Puedo decir que la historia empieza durante los años 70 y a principios de los 80. Un coche que fue fabricado específicamente para alcanzar el continente americano. Y es que, así es, oficialmente la construcción y el desarrollo del Mitsubishi Eclipse ocurrió 100% en un territorio norteamericano. El primer Eclipse de la historia venía con 4 opciones para los clientes. La gama GS Turbo y GSX representaron la introducción del primer superdeportivo japonés. Y es que nada más y nada menos que la primera generación del Mitsubishi Eclipse contaba con el mismo motor que el Mitsubishi Evolution, pero por si fuera poco, además este motor turbo cargado contaba con tracción de 4 ruedas, alcanzando 198 caballos de fuerza y una velocidad máxima de 230 km por hora, con una transmisión manual de 5 velocidades. Claro está que para ese entonces estaba el Mustang GT500 y el Mitsubishi Eclipse no alcanzaba al GT500 en cuanto a potencia, pero los amantes automovilísticos y los entusiastas lograron tunear el coche y lo adaptaron de inmediato para poder alcanzar esas cifras de velocidad. Y aquí entra el tema de que el Mitsubishi Eclipse también fue un coche muy famoso dentro del mundo del tuning. Fue tanto el pegue de este coche que decidieron darle un renacimiento brutal. En 1994, esta sería posiblemente la versión más recordada y amada por los fans del coche. Y es que Mitsubishi Eclipse sufrió una renovación completa. Contaba con un diseño más aerodinámico, un interior más completo, así como la adaptación de bolsas de aire duales. Todo esto sin perder el motor del Mitsubishi Evo, aumentando a 210 caballos de fuerza, con una caja manual de 5 velocidades. Así, se combinó con un equipo estándar con neumáticos de 17 pulgadas para el desempeño, unos frenos ABS, unos tapizados de piel al interior, un aire acondicionado y control de crucero. Es decir, a pesar de su fireza podía ser un coche civilizado. Pero por si fuera poco, Mitsubishi también entregó la versión Spider del Eclipse, un convertible de techo manual que empezaba desde los 141 caballos de potencia, pero podía alcanzar hasta los 210 caballos de fuerza. Este momento fue la época dorada para el Eclipse. También, como te dije antes, porque aparecían nuevas versiones tuneadas. Esto empezó a coger un poco de fama y darle un empuje extra al coche, ya que todos los fans del mundo automovilístico se empezaron a interesar por lo moldeable y modificable que podría ser el Eclipse. También apareciendo en Rápido y Furioso, y ahí, por sus sorprendentes capacidades y diseño, hizo un gran debut en el 2001. Se trataba precisamente de un modelo Eclipse en color verde. Debido a esto, y por el auge de la película, Mitsubishi pasaría a colocarse como un fabricante de presencia y notable respeto, también apareciendo en juegos como Gran Turismo, Forza Horizon y Need for Speed. El Eclipse empezaba a tomar una presencia que era indiscutible. ¿Pero qué pasó? El camino al descenso. Todos imaginamos que después del éxito de este vehículo, el coche iba a ir hacia adelante. Y pues la realidad fue muy distinta. Y es que el principal problema que yo veo fue que, a pesar de que se le dio una gran promoción en Fast and the Furious en el 2001, para el año 2000, antes de que el mismísimo coche de una generación anterior ya empezara a tomar fama, ya se había construido la generación siguiente, la tercera generación, que era la generación que le seguía al coche, que empezó a tomar fama apenas en ese entonces, con una estética totalmente diferente y más conservadora, pero que ya no contaba con una tracción de 4 ruedas, así como con un motor que era menos maleable, y ahí entró el problema para los entusiastas del tuning, y es que eso lo llevó a una decreciente popularidad.
Entonces, para la cuarta generación, Mitsubishi trató de regresar a la fórmula del éxito, pero para ese entonces ya no fue suficiente, ya habían aparecido nuevos coches en el mercado. Así, finalmente, el coche fue retirado de la línea de Mitsubishi después de un largo legado de ultra deportivo, y a día de hoy no creo que volvamos a ver una generación más de este coche. Solo el tiempo dirá si Mitsubishi se atreve a hacer esto una realidad, pero por ahora están enfocados en el mercado de los SUVs y los coches eléctricos. Y aún contándote todo esto, el Mitsubishi Eclipse a día de hoy sigue teniendo un gran auge. Sigue siendo un coche emblemático japonés, un coche reconocido donde lo veas. Así que realmente el coche sí pasó a ser historia y lo sigue haciendo a día de hoy. Soy el conductor y si este video te ha gustado te invito a que te suscribas. Nos vemos en la próxima.